¿Cómo están? Bienvenidos, 8 de la mañana con 3 minutos. Aquí comienza Agenda Económica, otra edición aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos al cierre de esta semana, día viernes 5 de abril. Estos son nuestros titulares para la edición de hoy. Vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo con el precio del dólar, que ha ido cayendo con harta fuerza en los últimos días. Ayer estuvo cerrando en algunos momentos de la sesión por debajo incluso de los 940 pesos. Finalmente el cierre fue de 942, pero miremos la película más grande, son más de 40 pesos los que ha caído en los últimos días la divisa norteamericana. Hay factores más bien transitorios, otros permanentes. Les vamos a contar qué es lo que está viendo el mercado para el tipo de cambio en nuestro país en unos minutos. Bueno, y también vamos a hablar de otro tema que está de alguna manera vinculado a lo que está pasando con el dólar, ¿no? Tiene que ver con el precio del cobre, que ha ido al alza y de manera bien consistente. Si bien a esta hora los mercados internacionales ha ido tendiendo levemente a la baja, de todas maneras, nuevamente la película más larga nos muestra una tendencia en los últimos días al alza. Cerró en 4.20 ayer y eso está ayudando también a que el tipo de cambio baje acá en Chile. El precio del cobre así mantiene una racha al alza. Lo comentamos en unos minutos. Bueno, y hablando de cobre, ayer el presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, estuvo en el Congreso, participó en la Comisión de Minería del Senado y donde expuso, entre otras cosas, sobre la situación que está viviendo la empresa después de los resultados del año 2023 que mostraron una caída bien importante en términos de producción y de los aportes al Estado. Bueno, en ese contexto, Máximo Pacheco hizo una dura autocrítica respecto a por qué a Codelco le ha costado tanto revertir algunas situaciones. Es una empresa lenta, dijo Máximo Pacheco. Lo vamos a escuchar en minutos. Y en la entrevista del día de hoy vamos a conversar sobre los pasos que está dando Banco Estado para convertirse en un actor relevante en el financiamiento de startups y scale-ups en nuestro país. Entra de lleno a la pelea por financiar precisamente a este tipo de emprendimientos, generalmente de base tecnológica, que están creciendo con mucha fuerza también acá en Chile, que han vivido un boom en los últimos años. Vamos a conversar junto al presidente ejecutivo del Banco Estatal, Daniel Hochmann, nos acompañará en la entrevista. Y nos vamos a los números del día. Veamos qué es lo que está pasando en las bolsas a nivel internacional. Estos son los números para partir la jornada con terreno negativo. A prepararse para lo que pueda ocurrir hoy día entonces. Luego la Bolsa de Comercio de Santiago, porque aquí se marca cierto camino de tendencia internacional. El Eurostoxx, que pondera varias bolsas europeas, cae 1,42%, muy parecido al retroceso de la Bolsa de Londres. Por otro lado, el Nikkei también cayó 1,96% en el cierre de su sesión más temprano. El Hang Seng de Hong Kong en terreno más neutro, 0,01% de retroceso. ¿Y qué pasó ayer? Bueno, el IPSA, la Bolsa de Comercio de Santiago, en su indicador selectivo ya había mostrado un retroceso, llegó a los 6.588 puntos. El dólar, como les contábamos, en 942, mientras que el cobre está en 4.22 a esta hora. La UF, por su lado, se valoriza hoy en 37.129 pesos. Bueno, partamos revisando el detalle y abordemos primero lo que ha ocurrido con el precio del dólar en los últimos días. Ha ido cayendo de manera bien sostenida, acumula ya 40 pesos y algo más de retroceso durante estas últimas jornadas, en una semana donde han habido ciertos factores más bien transitorios y otros más bien permanentes respecto al tipo de cambio. De hecho, en el análisis, muchos ven que aquí puede ir a buscar el precio del dólar incluso un precio aún más bajo, de los 942, por ejemplo, ya se podría ver más cerca de los 935 en las próximas sesiones, es lo que han planteado distintos analistas de mercado, entre ellos Sergio Tricio, gerente general de Patrimore. Lo que plantean básicamente es que acá se rompió una de las primeras resistencias que se habían visto en base a los antecedentes de transacciones de las semanas previas, que era de los 950 pesos. Rompiendo eso, la tendencia entonces se marca bien a la baja y hay otros factores, como decíamos, como el precio del cobre, que saltó a sus mayores niveles desde enero de 2023. Y ese factor, sabemos, es bien incidente también, puesto que en la medida que hay un mayor precio para el cobre, también ingresan más dólares al mercado local. Ayer tuvimos la posibilidad de conversar en CNN PM, en Agenda Económica,
PM con Jorge Zelaides, el economista jefe del banco Scotiabank, y entregaba una mirada bien interesante, quizás de más largo plazo, respecto a los factores que pueden estar incidiendo entonces en el tipo de cambio. Este fue su explicación. Reconociendo el importante rol que tuvo el tipo de cambio explicando las inflaciones que hemos tenido en enero y febrero y que quizás tenemos ahora en marzo, también tenemos que reconocer que la apreciación del peso que ha ocurrido también es muy significativa y va a calmar bastante eso. No debería extrañarle a la gente que no tengamos incidencia inflacionaria de gasolina en el mes de mayo. La caída del tipo de cambio es muy importante determinando eso, que tengamos la reversión de algunos incluso productos que subieron muy fuerte en febrero que están directamente ligados al tipo de cambio. Esta apreciación del peso a mí me hace todo el sentido del mundo, va de la mano efectivamente de una recuperación del cobre, pero también de un discurso de mayor prudencia por parte del Banco Central y más aún, Orlando, creo que esta apreciación tiene algunos elementos que hacen pensar de que podría continuar. Bien, son las 8 de la mañana con 9 minutos y vamos a otro tema para contarles sobre la exposición que hizo Máximo Pacheco, el presidente ejecutivo de Codelco, ayer en el Congreso. La estatal está atravesando por ciertos momentos bien complejos, pero ha llegado buenas noticias por el lado del precio del cobre. $4.22 la libra es la cotización para el metal rojo, en los mercados internacionales. El precio ha logrado su mayor valor ya en 14 meses. Como les contábamos, desde enero del 2023 que no veíamos valores similares a los que hemos visto ahora, y ha ido subiendo con bastante fuerza, suma ya un 10% de subida en lo que va de este 2024. Y fundamentalmente hay razones en el mercado internacional de un cierto ciclo favorable a nivel industrial y productivo que está empujando al alza el precio del metal rojo. Desde Cochilco, por ejemplo, explican que entre esos factores están las señales que ha dado Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, la posibilidad de una reducción de la tasa de interés durante este año. Ese tipo de mensajes son los que están incidiendo entonces en el precio no solo del cobre, también de otros commodities, y por lo mismo entonces permitió darle un nuevo impulso al metal rojo durante esta semana. Hoy además, de acuerdo al análisis también en esa línea que pone el foco en algunos antecedentes a nivel internacional, se va a conocer la cifra de desempleo en Estados Unidos. Ese antecedente también puede ser muy relevante para saber cuál va a ser el curso de la tasa de interés norteamericana. Y también algunas otras señales que llegan desde China que podrían generar otro piso entonces para el precio del cobre, que ya, como les decíamos, está en $4.22 la libra. Pero les contábamos que en un contexto de buenos precios, Codelco, por otra parte, está viviendo una situación bien compleja, y de eso se hizo cargo el presidente ejecutivo de la minera estatal, Máximo Pacheco, que estuvo en el Senado conversando, exponiendo ante los senadores de la Comisión de Minería sobre la situación de la empresa. Fundamentalmente en un contexto donde el año pasado, 2023, se produjo una reducción de la producción bien importante y que ha significado, por supuesto, un perjuicio para la empresa. También para explicar parte de las pérdidas que ha ido alcanzando la compañía. La estatal tuvo una pérdida neta de $591 millones durante 2023, muy lejos de los $362 millones de utilidad que habían obtenido en 2022. Y en ese sentido, entonces, estuvo enfocada la exposición de Máximo Pacheco, que entregó algunas de las razones por las cuales la empresa le ha costado probablemente repuntar. Escuchemos qué fue lo que planteó ayer en la comisión respectiva, la Comisión de Minería en el Senado. Es también una autocrítica nuestra. Esta empresa, presidente, es una empresa que tiene que acelerar su proceso de toma de decisiones. Es una empresa pesada, es una empresa lenta. Nosotros nos demoramos inmensamente en resolver los temas de los proyectos estructurales, que eran obvios. Si está cayendo la ley de mineral, si se están agotando los yacimientos centenarios, tenemos que hacer nuevos desarrollos. ¿Y qué hicimos? Postergamos, nos demoramos, nos retrasamos, y llegamos al año 2010-2011 en que los 4 proyectos estaban encaminados a comenzar en simultáneo.
Bien, 8:13. Vamos a cambiar de tema dentro de lo noticioso que estuvo el IPOM durante esta semana. Uno de los precios que destacó el informe entregado por el Banco Central tiene que ver con el precio de los arriendos y el comportamiento en el mercado inmobiliario. Si bien la referencia fue bien escueta, de todas maneras ha generado una conversación interesante respecto al efecto que esto está teniendo también desde el punto de vista inflacionario. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este tema y cuál fue el punto que planteó el Banco Central? Francisca Suárez nos cuenta la siguiente nota. El aumento de la inflación en los 2 primeros meses del año fue uno de los temas que captó la atención del Banco Central, según el informe de política monetaria que publicó esta semana. De hecho, si hace 3 meses el ente emisor esperaba que el aumento de los precios alcanzara su meta de 3% durante el segundo semestre, ahora proyecta que este año terminará con una inflación de 3,8%. Sin embargo, los economistas hacen un llamado a la calma. La inflación debiese oscilar entre 3,5% y 4% a lo largo de este año y luego converger a 3% más o menos hacia mediados del próximo año. Eso está claramente por sobre la meta de 3% del Banco Central, pero está dentro del rango de tolerancia del Banco Central. Y claro, hemos tenido recientemente los últimos registros en términos del IPC que estuvieron por encima de lo que se estaba esperando. Y si querés, esa es la parte negativa. Pero no se está hablando de que sea un proceso, digamos, que estemos pensando que vaya a subir la inflación. Igual se mantiene anclada, sí, en la expectativa de acá a 2 años y a 12 meses en el 3%, que ese es el objetivo del Banco Central, y se espera que se siga convergiendo a eso. En este sentido, uno de los aspectos que destacó el Banco Central en su informe y uno de los que afecta más directamente al bolsillo es el caso de los arriendos. En el último mes también se observó una aceleración importante en servicios, aunque concentrada en un número acotado de productos entre los que destaca el precio del arriendo. Este último marcó una elevada variación mensual en febrero, más allá de los patrones usuales de indexación a la inflación pasada, la que será importante monitorear para comprender mejor sus causas y determinar su persistencia. ¿Qué podría estar detrás de este aumento según los especialistas? Se ha generado una mayor demanda, ¿ya? Básicamente porque ha aumentado los ingresos reales en el último tiempo y también la oferta, como se ha ido construyendo, eso genera también que lo que está en el mercado, como un efecto de escasez, mejora obviamente los cánones de arriendo y por lo tanto también la demanda. Que muchos clientes, al tener restricciones para poder comprar, optan por arrendar, a veces por un periodo, otras veces de forma definitiva. Entonces esto está presionando a que exista más demanda por arriendo. Pero junto con eso también es importante mencionar que hay características particulares de este periodo del año que podrían influir y generar mayores alzas. Otro efecto que puede estar detrás de esta cifra es que febrero también es un mes donde típicamente hay mucha más demanda de arriendo, principalmente porque hay gente que empieza a programar su año escolar, universidades, entonces mucha gente empieza a programar su arriendo en febrero y eso también puede ser un shock puntual que esté afectando los precios de ese mes particular. Desde el sector inmobiliario dicen que aún no hay antecedentes suficientes para determinar si el alza del precio de los arriendos se mantendrá o se intensificará durante el resto del año. Por eso la recomendación es la usual: cotizar y comparar. Bien, ya estamos de vuelta, son las 8:19. En los últimos años ha habido un crecimiento muy importante del ecosistema de startups en nuestro país. Esto ha ido de la mano no solo del surgimiento de nuevas empresas de este tipo, sino también de apoyos del financiamiento. Pues bien, en ese segmento y en ese rol en particular, Banco Estado quiere entrar a jugar un papel importante, apoyando precisamente el desarrollo de este tipo de empresas. Vamos a conversar de este tema con el presidente de Banco Estado, Daniel Hochmann, nos acompaña esta mañana. Gracias por el contacto, Daniel. Hola, muy buenos días. Buenos días. Daniel, bueno, ayer ustedes dieron a conocer más detalles de este plan que tiene Banco Estado para atender también las necesidades de las startups chilenas que están en etapa de franco crecimiento y buscando precisamente financiamiento. ¿Cuál es el plan que tiene Banco Estado en esta área, Daniel? El plan de Banco Estado es expandir un modelo de atención para startups que iniciamos en el 2023
Es una plataforma especializada que busca atender a las necesidades específicas de este tipo de empresas típicamente innovadoras con base tecnológica, en etapa de escalamiento y con proyecciones de crecer, de tener impacto y de eventualmente internacionalizarse. Son empresas que habitualmente no son atendidas por la banca, claro. Empresas que muchas veces no tienen una historia de crédito, que no tienen necesariamente activos, y lo que hemos hecho entonces es tener una plataforma que atienda específicamente a ese tipo de empresas. Y lo que el año pasado partimos con un piloto que pensábamos que íbamos a poder financiar a partir de créditos a unas pocas empresas, una decena de empresas. Terminó siendo un éxito mucho mayor del que esperábamos. ¿A cuántas financiaron, Daniel? A cerca de... El 2023 financiamos a 27 empresas, hoy día ya van cerca de 33 empresas financiadas por un monto aproximado de unos $10 millones en total, y lo que esperamos es durante el 2024 expandir esta oferta, hacer crecer esta oferta, que la oferta esté presente en regiones, en el norte, en el sur, a lo largo de toda la plataforma de Banco Estado, y que se expanda en 5 veces lo que hicimos el año pasado. O sea, es decir, lo que aspiramos es que este año tengamos del orden de unas 130 empresas con un monto de colocaciones de cerca de $50 millones. Así que esa es la aspiración. La aspiración es convertirse en el referente de financiamiento bancario de las startups que tienen un alto potencial de escalamiento, ¿Daniel? Y que tienen también una cierta validación comercial. En este segmento de las startups hay varios canales de financiamiento, ¿no? A través de Venture Capital, incluso la apertura a la bolsa. Se ha abierto también cierto canal a través del programa Scalex que impulsó Corfo con la Bolsa de Santiago. Pero la banca, como tú decías, había estado marginado de este proceso por largo tiempo. ¿Qué rol en ese sentido puede cumplir Banco Estado? ¿Cuál es el aporte que puede hacer también al desarrollo de este ecosistema? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es importante entender que en Chile llevamos cerca de 25 años desarrollando este ecosistema con políticas públicas bien potentes. Partieron muy centradas en Corfo con los capitales semilla a comienzos de los 2000, estuvo después el programa Startup Chile, y hoy día tenemos un ecosistema vibrante, lleno de talento, que tiene dificultades para conseguir financiamiento en etapas intermedias de crecimiento. Hay buen financiamiento en etapas iniciales, capital semilla, hay venture capital que apunta a esas empresas que están naciendo, pero cuando las empresas quieren escalar y tienen el potencial de eventualmente tener un producto que sea incluso global, encuentran dificultades para encontrar financiamiento en Chile, y ahí hay entonces un rol importante para las innovaciones financieras que se puedan introducir en el país. Por esa razón creemos que el banco puede jugar un rol importante, no solamente a partir de esta plataforma, que es una plataforma que lo que busca es otorgar créditos durante el proceso de escalamiento, que facilitan no solamente el acceso más expedito a financiamiento en empresas que tienen un timing crítico en su desarrollo, sino que además permite que los socios, ¿verdad?, los founders de estas empresas no se diluyan, y entonces que el proyecto también tenga la fuerza de sus originadores, y que el proyecto también permanezca en Chile, porque muchas veces lo que termina ocurriendo es que hay una búsqueda de capital en el extranjero que hace que parte de estas empresas terminen partiendo y dejando una enorme cantidad de valor fuera del país. Entonces, desde la perspectiva de política pública es importante que se generen estas instancias de financiamiento. El banco está actuando en este caso de manera muy articulada con Corfo. Parte importante de los créditos que estamos otorgando, cerca de 2/3, tienen una garantía Corfo Proinversión que mitiga el riesgo que enfrenta el banco y que permite combinar una garantía con financiamiento bancario. Y por otro lado también el banco está participando como patrocinador con su corredora de bolsa en el programa Scalex, de modo tal de que son múltiples las iniciativas financieras, Daniel, que estamos buscando para potenciar este sector. Sí, y respecto a ese riesgo asociado, ¿es un buen negocio de todas maneras para Banco Estado? Porque se entiende el rol social que también tiene el banco, ¿no? Y lo ha demostrado en otras líneas de negocio de la banca tradicional. Pero en este caso, esta línea, financiar a las startups, ¿también es un buen negocio? Nosotros creemos que sí,
esa es nuestra apuesta. No estamos financiando a cualquier tipo de startup, estamos financiando típicamente startups que vienen de un proceso de seguimiento y de crecimiento con Corfo. Son empresas que de alguna forma se gradúan de los distintos programas de Corfo y que están con una validación comercial importante al momento de buscar financiamiento adicional y están más bien en una etapa de escalamiento y con un potencial de crecimiento y de globalización importante. Y esto es bien importante de entender porque esto es importante para el país. Si uno mira lo que pasa en países desarrollados, lo que uno observa es que la creación de empleo, la innovación, los proyectos de base más tecnológica que apuntan a tener una matriz productiva más sofisticada, están fuertemente asociadas con la scale-up y la startup. Más de un 50% de la creación de empleo en estos países viene precisamente de estos escalamientos que están muy asociados con la innovación. Y lo que estamos viendo es eso, es precisamente el rol que tiene el banco desde una perspectiva pública para expandir la posibilidad de que estas empresas se desarrollen, que este talento quede en Chile, que nuestra matriz productiva sea más sofisticada, que se creen empleos de mayor calidad y de mayor valor agregado, que nos permitan llegar al mundo, ¿verdad?, con más innovación y aprovechar todo el tremendo talento científico que tenemos en Chile, el tremendo talento empresarial que tenemos en Chile y que necesita de estas fuentes de financiamiento para poder desarrollarse adecuadamente. Ahora, Daniel, de todas maneras tú mencionabas un factor que puede ser complejo a la hora de la evaluación. Por supuesto que hay metodologías para evaluar si es que una empresa merece, digamos, determinado financiamiento y en qué montos hacerlo. Pero uno de los topes que tenían estas empresas para conseguir financiamiento en la banca era precisamente que no tienen muchas veces activos o grandes activos. No hay un galpón detrás, no hay una flota de vehículos, en fin, porque muchas veces al ser de base tecnológica la gente trabaja, simplificando el punto, con sus computadores y el talento está más bien, no es físico, ¿no? El activo no son físicos. ¿Cómo se evalúa entonces a una empresa para hacerla merecedora de financiamiento de Banco Estado? Y en línea con eso, ¿en qué áreas en particular de startups, en qué sectores ustedes les gustaría poner el énfasis? Mira, es muy cierto lo que tú dices. De hecho, a nosotros nos ha requerido un aprendizaje bien importante. Estamos formando, ¿verdad?, ejecutivos que puedan entender cómo funcionan estas empresas. Son empresas que efectivamente no tienen típicamente un capital importante y no solo eso, sino que como están invirtiendo buena parte del flujo que están generando, sus balances en el día de hoy no son necesariamente los que querría ver un banco que financia un negocio tradicional. No tienen historia crediticia y por lo tanto tampoco hay un comportamiento crediticio sobre el cual basar una aprobación de financiamiento y por lo tanto nos ha requerido un aprendizaje de tratar de entender cómo se evalúan este tipo de empresas. Hay metodologías de evaluación de estas empresas que vienen más bien del mundo del venture capital y ese tipo de metodologías son las que estamos incorporando hoy día a la evaluación de créditos con nuestros ejecutivos y nuestros equipos de riesgo. Eso significa que tenemos que aprender a evaluar no solamente los flujos de las empresas ni los activos de las empresas, que en este caso están precisamente en una etapa de crecimiento y por lo tanto no se puede aplicar la misma lógica que para una empresa más tradicional, sino que tenemos que evaluar a los equipos. Tenemos que entender si esos equipos tienen una idea y un potencial capaz de proyectar esta empresa y llevarla a ser una empresa exitosa hacia adelante. Y en eso también nos hemos apoyado bastante en esta trayectoria, que ya viene, en verdad, con la experiencia de los programas de Corfo. Muchas de ellas también ya vienen de alguna ronda inicial de levantamiento de capital y por lo tanto ese tipo de información es muy relevante para nosotros al momento de evaluar el otorgamiento de un crédito, de un financiamiento crediticio por parte del banco. Lo último... Entonces los equipos tienen que aprender a evaluar estos equipos y a proyectar también el potencial de crecimiento de estas empresas y bueno, estamos usando las metodologías que se usan en este ámbito que incluyen, por ejemplo, los pitch que son tan típicos de las startups. Muy característicos. Daniel, lo último, antes que se nos vaya el tiempo, ¿tienen pensado enfocarse en determinadas áreas, en determinados sectores dentro del mundo de las startups? Mira, fíjate que una de las cosas más interesantes es que ya con cerca de 35 startups financiadas, lo que nos damos cuenta es que vienen de múltiples sectores. Hay algunas que son de educación, otras que producen alimentos para animales, otras de logística, otras que van, ¿verdad?, a generar avances tecnológicos en las industrias de energía, en la industria de clima, agricultura, de modo tal de que hay una enorme diversidad
de verticales, de sectores que están asociados con el surgimiento de estas startups. No hay un foco particular. Sí podemos decir que son empresas que típicamente tienen una base tecnológica potente y un potencial de crecimiento grande, y lo que nosotros aspiramos es que seamos capaces de tener una plataforma en todo Chile que llegue a las regiones, que esté en el territorio y que permita atender todo el talento que está en el norte y en el sur, y por supuesto en la región metropolitana. Por cierto, el potencial que hay es enorme, los sectores son diversos y nos interesa transformarnos en un referente de financiamiento para las startups de Chile. Daniel, muchas gracias por tu tiempo esta mañana aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ti, Sebastián. 8:31, nos vamos, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar en unos minutos Noticias Express junto a Fresia Soltop. Que tengan un buen día.